Amigos, 6:55, seguimos aquí en Al Tiempo a través de IBC, también a través de Unión Radio. Vamos a detenernos algunos minutos para conversar sobre lo que está pasando en Corea del Sur, en plena efervescencia política. Todo esto por el caso del presidente hoy destituido, Yoon Suk-yeol, sobre esa famosa ley marcial a principios de diciembre y que hoy ha generado un caos político como tal. Y vamos a conversar de ello con Valentina Starkovich. Ella es internacionalista uruguaya, candidata a magíster en ciencia política de la Universidad de Torcuato Di Tella de Argentina. Ella nos acompaña precisamente vía Zoom desde Montevideo y Uruguay, y quisiéramos hablar del impacto no solamente a nivel local, sino internacional, lo que está generando todo este caso del presidente destituido surcoreano Yoon Suk-yeol, sobre todo cuando se habló de una ley marcial que incluso lo tildaron de rebelión como tal. Gracias, Valentina, por acompañarnos la mañana de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, bueno, de poder estar acá conversando nuevamente de lo que está sucediendo, lamentablemente, ¿no? En Corea. Ujú. Un país con tradición democrática, ¿no? Como tal. Pero cuando vemos lo que ha hecho el presidente surcoreano, hoy destituido, incluso ya se está pidiendo además su arresto por atreverse como tal a decretar esta ley marcial que puso además a los militares en primera plana como protagonistas en este país. Sí, tal cual. Lo que está sucediendo incluso es un problema, digo, sucesorio bastante, digo, complicado, porque él en realidad, digo, destituido como tal todavía no está, sino que en realidad, digo, está como apartado del Ujú. cargo. Apartado de Se las está funciones como tal. Exacto, se está realizando toda la cuestión de básicamente de las investigaciones respecto a si él hace la violación o no de la Constitución, una Constitución que data ya desde el año 87, pero como bien tú mencionabas, una tradición, digo, rica de no tener, digo, incluso, digo, sí bien tener algunas complicaciones porque ha sucedido, digo, en varias instancias de presidentes, los cuales, digo, han sido un poco puestos bajo la lupa, pero que no, digo, solamente una vez le sucedió, digo, de tener que, en efecto, destituir un presidente, una presidenta en realidad, por un caso de corrupción, no por una cuestión, en efecto, violatoria de una constitución como es lo que está sucediendo ahora. A nivel incluso internacional, esto está, digo, teniendo una gran repercusión. Lamentablemente, digo, uno lee constantemente en redes sociales que dice, puesto tan el foco en Corea y Mm. no por las razones que uno piensa. Actualmente incluso digo, ¿cómo se llega un poco a esta orden de arresto? Es porque él en parte es apartado del cargo, se pone quien era de primer ministro a cumplir las funciones de presidente, y hay una imposibilidad incluso de lograr, digo, más que nada determinar, digo, asignar tres vacantes que hay de un tribunal que en efecto va a y tiene que lograr, digo, analizar esta constitución. No se puede hacer estas vacantes. A su vez, el presidente en funciones no quiere un poco seguirlo apartando al presidente de su cargo para poder ser investigado. Porque, bueno, el ser apartado del cargo, pero él mantener los fueros presidenciales, Mm. no hay posibilidad de investigarlo a él, incluso a su esposa, que también está acusada de casos de corrupción, mentiras, de manipular un poco incluso acciones a nivel automotor, y eso ha provocado un poco la baja de popularidad del presidente. Esto ocasionó que de nuevo este presidente en funciones fuera destituido, y quien ahora está fungiendo como presidente y como primer ministro de manera dual es el ex ministro de Economía. Esto sucede todo el marco del propio 30 pasado de diciembre, donde también acontece lo que lamentablemente este suceso de ese accidente aéreo, que Samsung no está teniendo, digo, la rentabilidad esperada. Hay que ver Mm. que la economía surcoreana depende mucho de Samsung, digo, porque obviamente, digo, es una de las más grandes empresas a Correcto. nivel mundial. Entonces, no solamente, digo, lo que este presidente en funciones decía hace unos días, el hecho de que hay que ver un poco, digo, cómo está repercutiendo todas estas cuestiones a nivel de los mercados, de la economía y de la propia imagen internacional, que un poco va en debacle y en declive. O sea, no solamente es una cuestión social y política interna, sino que la política exterior, la economía, grandes potencias, ni que hablar de Estados Unidos, que está un poco muy pendiente de cómo logran solucionar esto, que hoy en día, digo, al un poco estar esta orden de arresto, lo que hace es que se lo puede investigar porque no se lo podía investigar. O sea, no se lo puede investigar salvo que él haya sido destituido el presidente. El presidente no puede ser destituido porque no es investigado, entonces solamente queda esta cuestión, y la verdad que el panorama, digo, para Yoon Suk Yeol y para su propia esposa cada vez está menos Sí, esclarecedor. cuando hablamos del panorama, ¿a qué se enfrenta como tal? Porque cuando uno revisa, incluso algunos hablan de cadena perpetua que se podría enfrentar incluso a una pena de muerte. ¿Tan férrea es la ley surcoreana como tal?
Sí, es bastante férrea por eso mismo, porque la violación a la Constitución, digo, o sea, lo que él hace es básicamente, digo, un intento, digo, sí, de rebelión Ujú. y de replegarse contra la Constitución, y en ese sentido ellos son muy, digo, muy marcados, porque las dos anteriores veces que en parte sucedió, digo, de tener que utilizar estos tribunales para, en efecto, destituir un presidente, un caso que sí se lo hizo en el año 2017, fue más bien, digo, por una cuestión, digo, a nivel de corrupción, no tanto a nivel, obviamente, no fue una cuestión legislativa y constitucional. Mm. Entonces aquí a ellos les pesa muchísimo eso, y sí, digo, se está hablando a nivel internacional, en efecto, primero obviamente tienen que pasar esos 180 días, hay que hacer todo el análisis, si se logra, porque el tiempo va corriendo y lamentablemente las certezas cada vez son menores, pero de caso de sucederlo, sí, realmente digo, se enfrenta, digo, a una pena muy dura, lo cual digo, es lamentable eso mismo. Digo, habla a nivel internacional muy bien, digo, de cómo a nivel legislativo tienen mecanismos para hacer frente a esto, pero a su vez habla muy mal de los liderazgos, ¿no? Ahora, para entender las razones un poco y poner en contexto también, ¿por qué el presidente Sung Yeol toma la decisión de esta ley marcial como tal? ¿Qué estaba pasando en Corea del Sur en ese momento para que él tomara una decisión que básicamente para nosotros los venezolanos es como la suspensión de garantías como tal? Claro, sí, es una suspensión de garantías. Lo que sucede básicamente, digo, digo, fue un arrebato político, realmente, digo, no hay, incluso entre ellos mismos no terminan de encontrar una gran explicación, digo, para eso. Tampoco incluso lo que pasa con este otro presidente que fue en parte destituido, que era un funcionario de gobierno con más de 50 años a nivel, digo, o sea, desde los años 70 él estaba ahí. Pero lo que sucede con Yoon Suk Yeol, que antiguamente era un fiscal, devenido un poco apolítico, es la pérdida básicamente de apoyos. No tenía ningún apoyo legislativo tampoco. O sea, él gana las elecciones hace un par de años en un contexto que más bien no era, digo, él es más bien, digo, de una derecha casi conservadora, Mm. pero no es una cuestión, digo, de en parte de que el país se estaba replegando tanto a la derecha, sino más bien, digo, un poco una protesta contra más bien esa centroizquierda que estaba bastante carente de liderazgos. También, digo, tienen sus líderes algunos inconvenientes, digo, a nivel, más que nada con la justicia por también malversaciones de fondos y y casos de corrupción con investigaciones. Entonces, bueno, fue como esa respuesta de decir lo que nos conviene en este momento es este personaje, más bien un poco un outsider, no outsider, porque en realidad, digo, él no estaba como tal nunca en la Mm. política. Pero lo que sucede es que él no, digo, su asamblea legislativa está básicamente dividida, lo cual significa que muchas veces él necesita el apoyo unánime de su propia fuerza política, no siempre lo tiene, y aún así con ese apoyo unánime sigue teniendo mucho, digo, mucho poder. De los 300 escaños, más o menos unos 190 están en manos de otras fuerzas políticas. Entonces, en definitiva, le ha quedado muy bloqueado reformas legislativas a nivel económico. Entonces, básicamente tiene, digo, un Senado digo, una Asamblea Legislativa que lo bloquea para poder trabajar, y la única decisión era, bueno, si lograba levantar alegando de que la oposición estaba, digo, poniéndose del lado más que nada de Corea del Norte, iba a lograr en efecto poder gobernar de una manera mucho más libre, porque para eso en parte se hace la ley Mm. marcial, digo, es un precepto incluso constitucional cuando se ve que se atenta contra la Constitución. A eso iba Valentina, Entonces, fíjate, para entender un poco Corea del Sur, totalmente distante a la política de Corea del Norte. Pero en este caso se habla de una influencia por parte del presidente, hoy apartado en funciones, como hablábamos, y usó precisamente Corea del Norte en medio de todo este caso como uno de los argumentos dentro de su política. claro, exacto. Fue una manera, digo, a ver, digo, es un poco, digo, es tal cual conocido, digo, como la política exterior y la cuestión de las dos Coreas es Mm. muy complicado. Entonces era una manera de, en efecto, digo, justificarse por qué utilizaba este accionar, digo, el precepto constitucional como tal del cual permite utilizar la ley marcial, que es básicamente una emergencia, tiene que ser, digo, que como que el Estado de Derecho como tal esté siendo, digo, vulnerado. Entonces, digo, su manera de decirlo era básicamente eso, que no se le aprobaban determinadas leyes por estar actuando en función de Corea del Norte, entre otros países. No tuvo ningún tipo de andamiento, o sea, digo, literalmente, digo, es una cuestión que se repite mucho, que hubo gente que se fue a acostar, se levantó y ahí entre medio se dio cuenta que pasó lo de la ley marcial, Mm. porque fue, digo, algo que él lo sentenció, la asamblea no le dio un visto bueno, se replegaron contra él y fue prácticamente automático digo, no tuvo ningún tipo de andamiento. Si fuera en otro contexto, incluso se habla de quizás un último año más a nivel, digo, preparando nuevamente otras elecciones, se podría entender, pero él tenía, si no me equivoco, 4 o 5 años todavía por delante
de gobierno. Entonces, digo, sí, quizás se entiende fue una medida bastante de desespero. El tema es que evidentemente no Ujú. le salió para nada bien. Ahora, Valentina, ya cerrando la entrevista como tal, ¿podríamos hablar de crisis política a largo plazo en Corea del Sur? Yo creo que a largo plazo va a depender, digo, digo, también de qué le hablamos de largo plazo, ¿no? Porque ahora se vienen 6 meses al menos, digo, bastante complejos en los cuales, digo, hay que ver si se lo destituye o no y cuál será el destino final de él. Entonces ya ahí es un periodo de tiempo complejo. Después tienen que nuevamente volver a llamar a elecciones, donde todo creo que dependerá también, digo, de cómo este partido más de centro izquierda se logra posicionar en Mm. este tiempo. Si ellos logran hacer una jugada en parte al liderazgo, que lo tienen, digo, tienen un líder que de a poco se va consolidando, podemos hablar de que fue un mal pasajero. El tema es que, evidentemente, digo, ya queda tal cual muy trastocada las instituciones en Mm. Corea y cómo, digo, depende también de ellos, ¿no? Digo, este Tribunal Constitucional y de la Asamblea, cuánto van a poder, digo, medir, pero al final del día, digo, la cabeza siempre en ellos es el presidente, el primer ministro. Al no estar bien, digo, todo lo demás es un poco, les va a costar quizás un Correcto. tiempo, digo, lograr ponerse de nuevo la casa en orden. Así es. Valentina, agradecido por estos minutos para entender todo lo que está pasando en Corea del Sur. Ella está en Montevideo, en Uruguay, ha estado con nosotros vía Zoom. Valentina Starkovich, internacionalista uruguaya, candidata a magíster en ciencia política, conversando sobre este caso tan sonado en Corea del Sur del presidente Yoon Suk Yeol, esta ley marcial que fue a inicios de diciembre de 2024 y que generó un revuelo político en esta nación. 7-6, casi 7-7. Hacemos la pausa y volvemos.